¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Estuve viendo recientemente un video de un podcast llamado El Cuartico, en donde salía una especie de villancico en modo de comedia, donde decía que comer, gastar y pelear, que llegó la Navidad. Y pensaba como en esta pregunta de cuál es el verdadero significado de la Navidad, porque llegada la fecha, el mes de diciembre, nos empezamos a hacer esta pregunta en nuestros entornos sociales. Y de repente pareciera que la tenemos muy clara, pero siento que esta sátira o esta comedia de este podcast o esta frase que salió de comer, gastar y pelear, parece que no está muy alejada de lo que pasa realmente durante estas fechas. Y es que parece que todo se centra acerca de la comida, de lo que vamos a preparar, de tener que ir a comprar las cosas, de los regalos que tenemos que comprar, que dar, ser mejor que dar regalos, y todo lo que implica eso. Y también las peleas, pareciera que llegan las fechas y todo el estrés que se va acumulando a causa de todo lo que hay que hacer y de todo lo que hay que gastar, nos traen roces con las demás personas. Así que por más que tengamos muy claro de qué se trata la Navidad, aún pudiéramos decir que se trata acerca de nosotros quizás, más de lo que nosotros pensamos. Pero les quería invitar a poder ver un pasaje que podemos encontrar en Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. ¿Cuál es ese verdadero significado de la Navidad que necesitamos recordar y afianzar? La palabra dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto posible, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces nos encontramos en uno de los libros del Evangelio, que es el de Lucas, cuyo autor fue Lucas. Lucas tiene como ciertas características. Él era médico griego, y resulta que él no caminó como directamente con Jesús, sino que a él le enseñaron acerca de Jesús y de lo que había hecho. Y Lucas escribe esto como una especie de encomienda de Teófilo. Entonces él era el recipiente o la audiencia a la cual fue escrita este libro. Teófilo aparentemente fue un dirigente con bastante ingreso económico, con la capacidad de poder dar para todos los estudios y toda la recopilación que estaba detrás de este libro, y quería saber más quién era Jesús. Y lo mismo fue para Lucas, quería saber más acerca de quién era este Jesús. Así que podríamos decir que es un poco nuestra realidad. No caminamos con Jesús físicamente, pero queremos realmente conocer más acerca de este Jesús.
Así que el propósito por el cual este libro fue escrito lo podemos ver en el mismo Evangelio, en el capítulo 1, pero en los versículos 3 y 4. Y dice que la idea era poder tener un registro ordenado de la vida de Jesús y de su ministerio. Entonces, también pudiéramos decir que el tema central del Evangelio, como de todo el libro, tiene que ver con Dios acercándose a las personas, específicamente a los rechazados, a través de Jesús. Dios se acerca al hombre a través de Jesús para salvarlos, incluyendo a estas personas que eran rechazadas por la sociedad, como los niños, personas con enfermedades, discapacidades, las mujeres o incluso personas que no eran judías. Entonces vamos a ir adentrándonos más al pasaje en sí y veamos cuál es el verdadero significado de la Navidad y cómo este verdadero significado de la Navidad tiene que ver con Dios acercándose a los rechazados, tiene que ver con Dios habitando en los rechazados a través de Jesús y tiene que ver con Dios invitando a los rechazados a seguir con su voluntad o a seguir su voluntad. Entonces, en primer lugar, tenemos esta premisa. La Navidad es Dios acercándose a los rechazados. Podemos ver en estos versículos del 26 al 28, cuya ubicación ya se centra en un pueblo llamado Nazaret, dentro de la región de Galilea. Y lo interesante acerca de esta región es que era una región bastante humilde, modesta, no tenía ni un brillo, nada como característico. No era importante ni a nivel político, ni a nivel social, ni a nivel económico, ni religioso. Entonces como que no tenía como nada importante. A diferencia, por ejemplo, de Jerusalén, que era esta gran ciudad donde estaba el templo, donde estaba todo el movimiento económico y social. Entonces era como decir que no era un lugar nada importante. No era un lugar importante. Entonces en este punto vemos cómo Dios empieza a armar este plan de Navidad a partir de este lugar poco importante y lo hace enviando al ángel Gabriel para darle un mensaje a una chica llamada María, que era virgen y podemos decir que aproximadamente tenía unos 12 años de edad y que estaba comprometida con José, que era descendiente de la casa de David. Y es importante entender cómo esto del compromiso, porque en este tiempo el compromiso era como se hacía en una fecha, el futuro esposo y futura esposa comenzaban un proceso de un año de compromiso para casarse. Entonces justo estaba María en este momento antes de casarse, como oficialmente. Entonces algo también importante de recordar es que en los tiempos de Jesús la mujer no tenía como una importancia o valor o voz dentro de la sociedad, como no podía opinar, no tenía como cargos públicos importantes, era como una especie de presencia oculta dentro de la sociedad. Y aún más oculta si no tenías a un hombre que la representara. Entonces esto ocurría mucho como por ejemplo con las viudas, ¿no? Había este hombre que representaba y las viudas eran personas que casi ni tenían ningún tipo de valor para la sociedad. Sin embargo, Lucas en este pasaje, pero también a lo largo del libro, está enfatizando cómo Jesús sí las recibe a ellas, a las mujeres, con cariño y las incluye en su ministerio, camina con ellas y vemos cómo les tiende la mano. Entonces, vemos cómo el Dios supremo, soberano, está armando este plan hermoso de la Navidad, eligiendo a una mujer que se encontraba en este limbo de pasar a ser propiedad de su padre, a ser propiedad de el que iba a ser su esposo. Nada popular, de un lugar nada popular, ni nada importante, ni siquiera se sabía lo que hacía, de dónde salió. Sin embargo, para Dios nada de eso era importante. Ella era una chica, lo que para Dios era importante es que lo que nos dice el texto, era una chica virgen, pero que fue muy favorecida y bendecida. No por su gran currículum vitae o todas sus características, sino porque su identidad estaba puesta en que Dios iba a estar con ella y estaba con ella. Vemos en segundo lugar
cómo la Navidad es Dios a través de Jesús acercándose a los rechazados, pero también habitando en los rechazados. Y esto lo podemos ver de los versículos 29 a 33, que luego de todas estas noticias, la reacción, primera reacción de María fue confusión. Ella quedó perpleja, impactada por las palabras del ángel, ¿por qué favorecida? ¿A qué se refería? Y claro, con esto mismo de que las mujeres no tenían una voz, no eran tomadas en cuenta, ni eran reconocidas, ¿cómo es posible que alguien se fijara en ella para una misión tan importante? Y es normal que María se impacte por estas palabras. Imaginemos que alguien nos venga y nos dice, alguien muy importante nos dice, oye, qué bien hiciste esto, o empieza a elogiarnos por algo o que no hicimos o que sabemos que lo hicimos mal. Algo así es como esa misma sensación. Lo que uno siente es extrañeza y confusión, y es lo que sintió María. Entonces el ángel explica a María gran parte, pero no todo, gran parte de cómo iba a ser este plan que Dios estaba armando de la Navidad. Y le dice que iba a dar a luz un niño, le dice que el nombre que le iba a colocar era Jesús, como que le da todas estas instrucciones, y le comenta que lo que consideró más importante. No le dio muchos detalles de cómo iba a suceder, pero sí de lo importante que iba a ser este niño, que era Jesús. Y además reafirma esta importancia a través de su conexión primeramente con Dios, al decir es hijo del Dios Altísimo. Lo hace 2 veces, pero también al nombrarlo como descendencia de David y desde el reinado de David y parte de la casa de Jacob, que son 2 grandes figuras y patriarcas de la cultura judía. Y además le dice que su reino iba a ser infinito. Entonces básicamente en este punto de lo que sí estamos de acuerdo, o lo que sí podemos ver, evidenciar, es que el currículum de Jesús sí era como impresionante, y es impresionante. Y es lo que el ángel destaca. Sin embargo, aunque Jesús vendría a ser hijo de María, entonces primeramente sería hijo del Altísimo, y por eso les comentaba anteriormente como esta reafirmación de ser hijo de Dios, porque al final es Él, es Dios quien hace la obra para Él y por Él. Entonces Dios no eligió a María por sus méritos, no la escogió porque ella lo merecía, sino que fue por gracia, y porque iba a ser muy favorecida, porque iba a tener el privilegio de ser la madre de este Jesús, que es el ser más importante de la historia, y en donde gira, de quien gira este plan maravilloso de la Navidad que Dios está armando. Y en último lugar, o en tercer lugar, la Navidad es Dios invitando a estos rechazados o a los rechazados a poder entregar su voluntad. Entonces la explicación, vemos como en los versículos siguientes, que son del 34 al 38, el ángel, esa explicación que le hizo el ángel a María quizás le genera un poco más de confusión que respuestas. Sin embargo, ella escucha atentamente a lo que el ángel le dijo, queda nuevamente confundida y le pregunta aún un poco más acerca de cómo iba a suceder eso, porque está bien, entendemos que iba a quedar embarazada, quién iba a ser ese ser que iba a tener en su vientre, pero cómo iba a suceder esto, es como realmente confuso para ella. Y bueno, para ella no era fácil quedar embarazada, eso implicaba muchas dificultades y desafíos en su vida, porque, como dije anteriormente, no estaba casada, era virgen, no podía tener relaciones durante este tiempo previo al matrimonio con José. Entonces era muy probable que o la despreciaran por suponer que había tenido relaciones con algún hombre, o que la pudieran hasta matar por sospechar de adulterio. Entonces María, como buena mujer que era, ve todo este panorama y de las diferentes posibilidades de lo que podía pasar. Entonces ahí es cuando el ángel procede a contestar este cuestionamiento que ella se estaba formulando, porque cómo iba a suceder esto realmente. Entonces ahí le empieza a explicar cómo Dios iba a ejecutar ese plan maravilloso de la Navidad, y sigue enfatizando la figura de Jesús como principal
como centro de esta Navidad y de este plan, pero le agrega otros detalles importantes, como que el niño no iba a ser concebido por un hombre, sino por el Espíritu Santo, y que Dios mismo la protegería de este embarazo, cubriéndola con su sombra. Entonces, en este punto, el plan de la Navidad se vuelve totalmente sobrenatural. Y si para nosotros, en la actualidad, parece una situación racionalmente inconcebible, la verdad es que para María, ella no estaba lejos de pensar de la misma manera, impactada, cómo iba a suceder, o sea, aún como que, aún respondiendo su pregunta de cómo iba a suceder, generó más dudas, parece. Pero aún ella siendo virgen, no sabiendo mucho al respecto de cómo iba a pasar todo, podría pensar que es algo descabellado. Y algo que es muy, muy genial es que el ángel, incluso antes de ver alguna reacción en ella, le menciona o apela a mencionar el embarazo de su prima Elizabeth. Entonces es como algo milagroso lo que también ocurre, y es que ella está descrita como una adulta estéril, mayor, que a pesar de todos los obstáculos en su vida había quedado embarazada y que ya tenía 6 meses de embarazo de Juan, y era por la gracia de Dios. Entonces era Juan quien iba a tener este gran desafío de poder ser quien preparara el camino del ministerio de Jesús en la tierra. Así que al escuchar todas estas palabras del ángel, María decidió humillarse y someterse a entregar su voluntad para que se ejecutara este plan maravilloso de la Navidad por parte de Dios. Y es aquí cuando el ángel finalmente sale de su presencia. Entonces podemos decir que Dios envió al ángel Gabriel para decirle a una virgen llamada María que a través del Espíritu Santo tendría un hijo de nombre Jesús, que sería grande y llamado Hijo del Altísimo, lo que al principio la turbó. Sin embargo, ella decidió aceptar la palabra de Dios porque no hay nada imposible para Él. Entonces, recordemos, la Navidad es Dios acercándose a los rechazados. Pero actualmente nosotros somos los rechazados de la sociedad. No somos populares, no somos importantes, minoría algunos, y muchas veces incluso rechazados por creer en Dios. Quizás no tenemos los mejores talentos o el mejor currículum vitae de la historia, pero de lo que estamos seguros es que somos favorecidos porque Dios está con nosotros. Es solo a través de Jesús que las personas, nosotros, podemos experimentar la gracia y el favor de Dios. Recordemos también que la Navidad es Dios habitando en nosotros, los rechazados, a través de Jesús. Nosotros tenemos la oportunidad de tener a Jesús en nuestras vidas. Así es, la persona más importante del mundo mundial está dispuesto a habitar en nosotros, que no merecemos, que no tenemos el mejor currículum, pero es solo a través de Jesús que las personas podemos experimentar esa gracia y favor de Dios. Jesús es el eje central de la Navidad. Y recordemos también que la Navidad es Dios invitando a los rechazados a entregar su propia voluntad, por la voluntad de Dios. Es por esta razón que somos llamados a aceptar esa voluntad de Dios, que quizá pareciera difícil, ilógica, incomprensible, que nos cuesta entender, pero somos llamados a esto, a poder soltar nuestra voluntad para poder tomar esta voluntad de Dios, que prevalece sobre todo. Es solo a través de Jesús que las personas pueden experimentar la gracia y el favor de Dios. Y de eso se trata la Navidad. Es una invitación para nosotros, los rechazados, de poder entregar nuestra voluntad. Les invito a que podamos reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Me considero rechazado y no merecedor del acercamiento de Dios a mi vida? ¿Tengo la seguridad de que Dios o de que Cristo habita en mi vida por gracia y no por mis propios méritos o por el currículum vitae que tengo? Estoy convencido que la Navidad se trata acerca de Jesús y no acerca de mí. ¿De qué manera estoy viviendo la Navidad actualmente? ¿Soy yo teniendo el control
¿O es la voluntad de Dios y la de Jesús prevaleciendo por encima de todo? Recordemos esto durante estas fechas. La Navidad se trata acerca de Dios acercándose a los rechazados, se trata de Jesús habitando en los rechazados y se trata de Dios invitando a los rechazados a poder entregar su voluntad. Que Dios les bendiga muchísimo y que pasen felices fiestas. Dios les bendiga.